Buenas noches. Hoy tenemos el retiro correspondiente al mes de septiembre. Seguimos sin tenerlo en sábado porque todos los sábados por la mañana suele haber bodas en la iglesia, bodas o bautizos, imposible así. Bien, voy a perdonar por el catarro que tengo, afonía como siempre que tengo un catarro y dolor de cabeza, amo de todo, pero había que estar aquí con el Señor en este retiro. En este retiro vamos a hablar del profeta Jeremías, porque me vengo dando cuenta de que gustan los personajes del Antiguo Testamento. Tal vez sea porque los conocemos poquito, tal vez sea eso, pero me he dado cuenta de que gustan. Bien, intentaré hacer un decálogo. Si veo que me falla la voz, pues lo recortaría un poquito, pero vamos a intentarlo. Primer punto de este decálogo: el sacerdocio común. Este es un tema que he hablado poco en profundidad. Sí que lo hemos comentado muchas veces en homilías, pero así en profundidad, en un retiro, en una hora santa, no lo he comentado nunca. Y es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque el sacerdocio lo tenemos todo bautizado. Todo bautizado participa del único sacerdocio de Cristo. Hay dos clases de sacerdocio: el sacerdocio ministerial, que es el que tienen los presbíteros, como es mi caso. No estaría bien, decimos sacerdote, pero no estaría bien decir sacerdote. El sacerdote es Cristo. Y nosotros realmente nos llamamos presbíteros. Pues bien, nosotros participamos del sacerdocio de Cristo con el sacerdocio ministerial. Y vosotros, todos los seglares, participáis del sacerdocio de Cristo y tenéis el sacerdocio común. Todo cristiano, todo bautizado, tiene el sacerdocio común. Y esto es importante que lo sepamos. Todo sacerdocio tiene tres dimensiones. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y vosotros, los seglares, también. Sois sacerdotes. Cada vez que rezáis por los demás, que intercedéis por los demás, cuando venimos a misa, cuando venimos a una hora santa y estamos rezando por los demás, ahí estáis siendo sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres, intercediendo por la humanidad. En segundo lugar, rey. Todos sois reyes porque ejercemos esta función cuando ordenamos las cosas de este mundo en función del reino de Dios. Y también, y es lo que hoy me voy a detener, sois profetas. ¿Y cuándo ejercemos esa función de ser profetas? Cuando anunciamos la palabra de Dios.
y es lo que hoy me detendré un poquito más. Profeta no es aquel que adivina cosas, que algunas veces tenemos ese concepto de profeta. No. Profeta es el que anuncia la palabra de Dios. Y si lo puntualizamos un poquito más, profeta es el que habla en nombre de Dios. Ese es el profeta, el que anuncia su palabra. Jeremías, lo veremos a lo largo de este retiro, no quiere esa responsabilidad, la de anunciar la palabra de Dios. En este retiro seguramente nos vamos a ver muy reflejados en el profeta Jeremías. Y también vamos a ver reflejada nuestra sociedad en la sociedad del profeta Jeremías, la sociedad del tiempo del profeta Jeremías. Segundo punto, la vocación de Jeremías, o sea, la llamada de Dios a Jeremías. Le dice así: antes de formarte en el vientre, te elegí. O sea que el Señor nos ha elegido incluso antes de nacer. Ya tiene un plan para nosotros incluso antes de nacer. Le contesta Jeremías: mira que no sé hablar, que solo soy un niño. Dios llama al profeta Jeremías siendo muy jovencito. Unos hablan de 15 años, otros de 20, no lo sabemos, pero muy jovencito. Y esa sensación que tiene el profeta Jeremías, ese miedo a anunciar la palabra de Dios diciendo que es muy joven, que no sabe hablar, está bien, está bien. Está bien que nosotros veamos que el anuncio de la palabra de Dios supera nuestras fuerzas, porque así confiamos más en el Señor. Así nos apoyamos más en Dios. Le sigue diciendo el Señor: dirás lo que yo te ordene. Esa es la misión del profeta. No anunciamos nuestras ideas. Anunciamos lo que nos dice el Señor, su palabra, su mensaje. Y sigue diciendo el Señor a Jeremías: lo quieran oír o no lo quieran oír. Esto fue, ahora lo veremos a lo largo de esta meditación, esto fue lo realmente difícil del profeta Jeremías. Le tocó anunciar un mensaje muy, muy difícil. No le tocó anunciar cosas bonitas, sino un mensaje muy difícil, como iremos viendo a lo largo de este retiro. Y le dice el Señor al profeta Jeremías algo que se repite en toda vocación, o casi toda vocación, en la Biblia: no les tengas miedo, yo estoy contigo. Ese yo estoy contigo se da en casi toda vocación en la Biblia. Y algo que también se repite mucho
en las distintas vocaciones que hay en la Biblia. Le dice el Señor a Jeremías: voy a poner mis palabras en tu boca. Algo parecido también en el Nuevo Testamento, cuando dice el Señor: no temáis por lo que vaya a decir. Ya el Espíritu Santo os va a iluminar para aquello que tenéis que anunciar. Tercer punto: el mensaje que tiene que anunciar. Es relativamente fácil anunciar el mensaje de Jesús cuando lo que tú dices es lo que otros quieren oír. Si queremos oír eso, es fácil. Ahora, por ejemplo, si yo no perdono y que me hablen del perdón, pues no me apetece. Y así podríamos decir casi todo. ¿Qué le tocó al profeta Jeremías anunciar? Le tocó anunciar que si no cambiaban, que si no se convertían, acabarían en el destierro en Babilonia. Eso es lo que constantemente anuncia el profeta Jeremías. Claro, eso no era para nada agradable. Por eso el profeta Jeremías es constantemente rechazado, odiado, perseguido, de todo. Y empezó muy joven. Imagínense toda una vida rechazado, odiado y perseguido. Lo veremos después con más detenimiento, las barbaridades que le llegan a hacer al profeta Jeremías. ¿De qué se tenían que convertir? De su idolatría. Adoraban a muchos dioses, sobre todo al dios Baal. Se tenían que convertir de esa infidelidad. Se tenían que convertir de maltrato a los pobres. Estaban muy distanciados de Dios. ¿Y a quién le agrada que le digan malas noticias? A nadie. Por eso Jeremías es odiado. Cuarto punto. Entre interrogantes. ¿Eran malas noticias? Tenemos que hacernos siempre esa pregunta. Porque a veces pensamos que Dios nos dice cosas poco más que no están bien. Y Dios es Padre. Dios es bueno. Dios es amor. Y de Dios solamente pueden salir de sus labios buenas noticias. De esto tenemos que estar convencidos. Pero claro, eso lleva el vivir esas buenas noticias que nos anuncia Dios, nos lleva a renuncias,
nos lleva a sacrificios, nos lleva a renunciar ciertas comodidades. Y eso no nos apetece. Queremos seguir conservando todo aquello que nos apetece. Y eso en muchas ocasiones no nos agrada y entonces nos rebelamos contra Dios. Pero si no seguimos esas buenas noticias, que eso es el Evangelio. El Evangelio es una buena noticia. Si no la seguimos, viene a continuación, ¿qué viene? Las consecuencias. Dios nos marca un camino para nuestro bien. Si nos salimos de ese camino, al principio puede ser algo placentero el salirnos de ese camino, pero a la corta o a la larga vendrán las consecuencias de habernos salido de ese camino. Pongo un ejemplo muy claro. Un estudiante. ¿Cuál es el camino de un estudiante? El buen camino, estudiar. Si no estudia y el tiempo del estudio lo dedica a divertirse, eso es muy placentero. Se lo pasa bien. Pero cuando llegue el suspenso, vienen los problemas y vienen las lágrimas y vienen los llantos. Yo que he sido profesor, esto me lo he encontrado mucho. Digo, pero no es el momento ahora. Hubieras puesto el remedio antes. Hubieras estudiado. No vale ahora lamentarse. Pues lo mismo nos pasa con las cosas de Dios. Cuando nos apartamos del camino que Él nos indica. Por lo tanto, la palabra de Dios son siempre buenas noticias. Seguimos. Punto 5. Casa del alfarero. Si alguno lo quiere leer en la Biblia, en el profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, lo tenéis en el capítulo 18. Le dice Dios al profeta Jeremías: ve a casa del alfarero. En la casa del alfarero, Jeremías, viendo al alfarero trabajar, le va a venir la palabra de Dios. Le va a venir algo que Dios le quiere iluminar. Somos un pueblo de alfareros. Todos hemos visto un torno. Como el alfarero coge un poco de masa y dándole vueltas al torno va haciendo una vasija de barro. Pero si la vasija le sale mal, ¿qué es lo que hace el alfarero? Vuelve a coger esa vasija, antes de cocer, por supuesto, y le hace un amasijo de barro. Y vuelve a comenzar de nuevo, hasta que consiga su obra maestra. Bien,
Todos nosotros somos obras maestras en la mano de Dios. Si nos dejamos moldear por Dios como el barro. Lo que pasa que no nos gusta, no nos apetece que hagan de nosotros ese amasijo de barro. Pero es lo mejor para nosotros. El Señor quiere hacer con cada uno de nosotros esa obra maestra. Y lo puede hacer antes de meternos en el horno. Lo que pasa que eso que nos hagan amasijos de barro, pues no nos gusta, nos cuesta. Nos falta humildad para aceptar correcciones. Y el Señor nos corrige por muchos medios. El Señor nos dice, tienes que ser barro en mis manos. Quiero hacer de ti una obra maestra. Ese es el mensaje que Dios le dice a Jeremías en casa del alfarero. Seguimos. Punto 6. La cruz de Jeremías. Jeremías tiene que anunciar la palabra de Dios a un pueblo que no quiere escucharle. Imagínense lo que sería la vida de Jeremías. ¿Cómo se sentiría? Desde bien jovencito que Dios le elige como profeta, anunciando la palabra de Dios, un mensaje duro a un pueblo que no quiere escucharle. Y podemos preguntarnos, ¿no es esa, o muy parecida al menos, la situación de Occidente? La cultura occidental, o sea, nosotros, tenemos que reconocer que no es una cultura que precisamente esté abierta a Dios. Solo hay que encender un rato la televisión, escuchar un poquito cualquier debate y te van a presentar como progreso el aborto, la eutanasia, el divorcio y tantas otras cosas. Y repito, te lo presentan como progreso. Cosas que van contra el hombre y contra la mujer. Se nos presenta como progreso. Todo ese tipo de cosas. Tenemos que reconocer, creo que estamos todos de acuerdo, que la cultura actual es crítica y contraria a la religión. Hay personas que te van a aceptar que les hables de Dios y van a asistir a romerías, a procesiones, a novenas,
Pero si ya anuncias, como era el caso del profeta Jeremías, que hay que cambiar de vida, que lo que creemos en la fe tenemos que vivirlo, y eso nos lleva a tener un estilo de vida malo. Eso ya no se acepta. Y si eso somos valientes y lo decimos, nos acabaremos sintiendo como Jeremías, rechazado, odiado y perseguido. Séptimo punto. A tiempo y a destiempo. Esta es una frase de San Pablo. A tiempo y a destiempo. O sea, que a pesar de todo el rechazo, de la incomprensión del profeta Jeremías por parte de todos, muy pocos eran los que le comprendían, a pesar de todo ello, el profeta Jeremías fue fiel a Dios y anunció siempre su palabra. Vamos a ver ahora, para que conozcamos un poquito del libro del profeta Jeremías, esto me va a detener un poquito, una serie de actuaciones que tiene Jeremías muy originales, aunque no diría que es Jeremías. Son todo cosas que Dios le inspira al profeta Jeremías. Vamos con la primera. Le dice Dios al profeta Jeremías: coge un yugo, vete a la puerta del templo. El Señor siempre lo manda a la puerta del templo, porque allí había mucha gente. Y ponte el yugo. ¿Qué ha conseguido ya Jeremías? Llamar la atención. También que le digan que está loco. Y con el yugo puesto, Jeremías le dice a los israelitas: por rebeldes y porque os habéis apartado de Dios, Dios os va a poner el yugo y os va a llevar al destierro. Le toman por loco, se ríen de él, pero los israelitas acabarían en el destierro de Babilonia por los sirios. Y estarían allí nada más y nada menos que 70 años en el destierro. Todo por no hacerle caso a Dios a través del profeta Jeremías. Otro ejemplo. Vete a la puerta del templo, coge un cántaro y hazlo pedazos. Y les dice: así vais a ser despedazados por la rebeldía contra Dios. Vais a ser divididos. Otro ejemplo. Le dice Dios al profeta Jeremías:
coge tu cinturón de cuero, ese que tienes pegado a tu cuerpo. Mételo en el río. Ponle unas piedras para que no se lo lleve la corriente. Así lo hace. Cuando pasa un tiempo, le dice: ves otra vez al río y coge el cinturón. Cuando va a coger el cinturón, está podrido, no sirve para nada. Y le dice el siguiente mensaje el profeta Jeremías: así es mi pueblo, lo tuve pegado a mí, pero no vale para nada. Ahora lo voy a leer para que leamos algo del profeta Jeremías. Vamos a leer el sermón del profeta Jeremías sobre el templo. Lo tenemos en el capítulo 7, versículo 1. Vamos a leerlo. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Ponte a la puerta del templo y proclama allí lo siguiente: escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entráis por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel: enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar. No os creáis seguros con palabras engañosas repitiendo: es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotáis al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, desde hace tanto tiempo y para siempre. Mirad, vosotros os fiáis de palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que robáis, matáis, adulteráis, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí en este templo dedicado a mi nombre, y os decís: estamos salvos, para seguir cometiendo esas abominaciones. ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo dedicado a mi nombre? Atención, que yo lo he visto. Oráculo del Señor. Este es el peligro constante, que a veces nos creemos que con venir al templo se arregla todo. Y no es así. Tenemos que tener
un comportamiento de vida. Y eso es lo que le recuerda el profeta Jeremías. Nabucodonosor, el rey enemigo, viene a tomar Israel. ¿Qué le dice el profeta Jeremías? El profeta Jeremías, por mandato de Dios, Jeremías siempre le queda la cara. A Dios no le ven, a Jeremías sí. Y le dice: no presentéis batalla. ¿De qué tacha? Al profeta Jeremías de antipatriota. Pero Dios vela por su pueblo y les dice: ¿para qué vaya a presentar batalla? Es un pueblo mucho más grande que vosotros, un ejército muy poderoso, un ejército muy cruel, y las represalias van a ser muy grandes. No le hicieron caso y los arrasaron. ¿Qué enseñanza se nos da en todos estos casos? Jeremías predica un mensaje difícil a un pueblo que no quiere escucharle. Pero es que no querían escucharle ni el rey. Iba a leer algo del rey, pero veo que la voz no me acompaña. Me lo salto. Pero ni quiere escucharle el rey, ni los sacerdotes, ni el pueblo. No le quiere escuchar nadie. Pero ahí tenemos a Jeremías siendo fiel al mensaje. Todo un ejemplo para nosotros. Como diría San Pablo, tenemos que ser cartas de Dios. Dicho con otra palabra, Biblias andantes, que con nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra vida, estemos hablando a los demás de Dios. Muchas personas, muchísimas, no solamente no van a leer la Biblia, ni siquiera el Evangelio. Y lo único que verán ellos será el ejemplo de los cristianos. Por eso, qué gran responsabilidad tenemos todos los cristianos. Punto octavo. Prepárate para la prueba. Como ya hemos repetido con frecuencia, el profeta Jeremías es constantemente perseguido.
hasta el punto que llegan a echarle en un aljibe lleno de lodo para que muera allí. Pero un eunuco del palacio real, Ebed-melech, avisa al rey y le sacan del aljibe. Pero intentaron matarlo. Pashur, comisario del templo, hizo azotar a Jeremías y le metió en el cepo. Para que veamos las pruebas tan grandes que pasó el profeta Jeremías. Pero, ¿de verdad no le aceptaron? ¿No aceptaron su mensaje? El mensaje de Jesús, en este caso el mensaje de Dios, de Yahvé, el mensaje de Jeremías, las palabras de Jeremías, no serían aceptadas en un primer momento, pero después en el destierro todos las aceptarían, o casi todos, porque se darían cuenta de que lo que había dicho Jeremías, todo se iba cumpliendo al pie de la letra. Todo. Se convertirían. Y al cabo de 70 años, después de estar en el destierro, volverían a su tierra. Todo un ejemplo para que nosotros sigamos siempre las palabras del Señor. Punto 9. La tentación de Jeremías. Aquí en el punto 9 y 10, yo diría que vamos a comentar lo más bonito del libro del profeta Jeremías. Esta lectura la hemos leído hace nada. Este domingo va a ser el 26. Estamos ahora en la semana 25. En la semana 22 del tiempo ordinario leímos esto. Dice así, Jeremías. Lo tenemos en el capítulo 20. He sido a diario el hazme reír. Todo el mundo se burlaba de mí. Cuando hablo, tengo que gritar, proclamar violencia y destrucción. La palabra del Señor me ha servido de oprobio y desprecio a diario. Y dije, no lo recordaré, no volveré a hablar en su nombre. Atentos. Lo que dice
el profeta Jeremías: no volveré a hablar en su nombre. Tiene esta tentación. Después de toda una vida de sufrimiento, dice: no volveré a hablar en su nombre. O sea, no volveré a anunciar la palabra de Dios. Ahí vemos que es un mensaje deprimente, un mensaje de desánimo. O sea, que el anuncio de la palabra de Dios nunca ha sido algo fácil. Pero Jeremías es honesto. No niega cómo se siente. Jeremías no quiere esta responsabilidad de anunciar la palabra de Dios. ¿Y nosotros? Creo que en algún momento de la vida de todo evangelizador se da esta situación, esta tentación. Pero seguimos. Nos vamos al punto 10. La fuerza de la palabra de Dios. Punto 10, muy bonito. La fuerza de la palabra de Dios. Dice así Jeremías en su libro: pero la palabra de Dios era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla y no podía. Impresionante. Lo repito. Pero la palabra de Dios era en mis entrañas fuego ardiente, encerrado en los huesos. Intentaba contenerla y no podía. Intentaba contenerla, la palabra de Dios, y no podía. Esto nos recuerda a San Pablo. Cuando San Pablo decía: ay de mí si no evangelizare. Los sentimientos de dos grandes anunciadores de la palabra de Dios. El mensaje final es muy esperanzador. La verdad siempre triunfa. Aquí se repite lo que le dice Dios en el capítulo 1, cuando el Señor llama al profeta Jeremías: yo estoy contigo. Se cumple. También le dice: te doy poder sobre pueblos y reinos. Se cumple. Vas a ser muralla de bronce contra ellos. Se cumple. Todo lo que el Señor le dijo en el capítulo 1 se cumple al final. No lo olvidemos nunca. Dios está siempre con nosotros, aunque no nos evite la cruz. Pero está siempre con nosotros.
y al final se hace realidad el plan de Dios. Y al final, aunque a lo largo de toda su vida el mensaje de Dios a través del profeta Jeremías fue rechazado, al final su mensaje quedó ahí. Y al final el mensaje del profeta Jeremías fue aceptado en el destierro. Tardaron 70 años, pero al final se convirtieron a Dios y Dios los llevó otra vez a su tierra. Este es el mensaje esperanzador en un libro, el libro del profeta Jeremías, que vemos que el pobre siempre lo está pasando mal, siempre. Dios le encarga que anuncie un mensaje a un pueblo que no quiere escucharle. He elegido este profeta porque creo que la situación del profeta Jeremías se repite hoy entre nosotros. Y este retiro tiene que ser pues toda una palabra de ánimo, un ejemplo del profeta Jeremías que nos anime a todos. Un profeta que se pasó toda la vida sufriendo, toda la vida rechazado, odiado, perseguido, metido en un aljibe para matarlo, azotado, puesto en el cepo. Le hicieron de todo, pero al final su mensaje triunfó. ¿No nos recuerda esto también a la vida de Jesús? Al final, su mensaje triunfó. Si estamos con el Señor, estamos siempre en el lado vencedor. Pues nos quedamos ahora un ratito en silencio, meditando este ejemplo del profeta Jeremías.